empecemos con este primer ejemplo, ¿sí? Fíjense que ahora la idea es, o sea, vamos a encarar los ejercicios de esta manera. Nos dan una función, tenemos que buscar las asíntotas verticales, y para calcular las asíntotas verticales, ahora vamos a tener que calcular límites en un punto, o sea, límite con x tendiendo a un valor. La pregunta es, bueno, pero ¿quiénes son los candidatos a asíntotas verticales? ¿Dónde pueden llegar a aparecer las asíntotas verticales? Las asíntotas verticales van a aparecer en los extremos finitos de los intervalos que conforman el dominio, ¿sí? A ver, vamos a este ejemplo. El dominio de esta función, estamos todos de acuerdo que son todos los reales menos el 0 porque no puedo dividir por 0. Entonces, escrito de manera de unión de intervalos, lo que me queda es menos infinito 0 con paréntesis, unión 0 con paréntesis, más infinito. El 0 está excluido porque, como acabo de decir, no pertenece al dominio, ya que no puedo dividir por 0. Entonces, este 0, que aparece como un extremo de un intervalo abierto, insisto, extremo de un intervalo abierto, va a ser el candidato a la asíntota vertical. ¿Por qué candidato? Porque podría serlo o no. Eso depende lo que nos dé el límite con x tendiendo a 0. Entonces, vamos a calcular el límite con x tendiendo a 0 por izquierda, vamos a calcular el límite con x tendiendo a 0 por derecha. En este caso, bueno, es fácil de ver que cuando cuando x tiende a 0, ¿sí? X al cuadrado tiende a 0, entonces 1 dividido por algo que tiende a 0, eso se tiene que ir a infinito, ¿ok? Es algo que crece, crece y crece. ¿Todo el mundo lo ve eso? O sea, de última para convencerse, hagan la cuenta, ¿no? Si esto vale 0,1, 1 dividido 0,1 es 10, si x cuadrado vale 0,01, 1 dividido 0,01 es 100, y así sucesivamente. Ahora, como está el cuadrado, esto siempre va a ser positivo. Por lo tanto, 1 dividido por algo que se hace chiquitito positivo, y se tiene que ir a más infinito. Bueno, de la misma historia, con x acercándose a 0 por derecha, ¿no? O sea, a ver, no importa si yo me acerco por izquierda o me acerco por derecha, ¿sí? Esto, si vieron el videito de los ejemplos motivadores, cuando yo me estoy acercando a un número, ya sea por izquierda o por derecha, es lo que se conoce como límites laterales. Sí, la palabra lo dice, ¿no? Me acerco de manera lateral por izquierda, entonces uso este signo menos para aclarar que me estoy acercando por izquierda, y si me acerco por derecha, límite lateral por derecha, usamos este signo más acá en forma de supraíndice. Pero bueno, en este caso no importa si x se acerca a 0 tomando valores positivos o negativos, como está al cuadrado me lo transforma seguro en positivo, así que 1 dividido por algo chiquitito que es positivo, bueno, eso en los dos casos se tiene que ir a más infinito. Y si recuerdan también de los ejemplos motivadores, vamos a tener asíntota vertical cuando alguno de los dos límites laterales, alguno de los dos, alcanza con que dé más o menos infinito, ¿sí? O sea, con que dé infinito alguno de los dos límites laterales. En este caso dieron los dos, buenísimo, pero si alguno de los dos no daba infinito y el otro sí, listo, perfecto. Ahí tenemos una asíntota vertical. Y las asíntotas verticales, recuerden que es una recta vertical y la ecuación es siempre x igual a un número. Y en este caso, ¿quién va a ser el número? A donde está tendiendo la x. O sea, en este caso, x igual a 0. Entonces, bueno, el gráfico de la función sería así, y lo que tenemos es una asíntota vertical en x igual a 0. Fíjense que en los dos casos, ya sea acercándonos por izquierda o acercándonos por derecha, la función, ¿sí?, dispara para arriba, se va como cada vez acercando más y más y más a esta recta x igual a 0, que justo coincide con el eje y. Entonces el gráfico se va pegando cada vez más a esta recta a medida que x se acerca a 0 por izquierda o por derecha. Y bueno, en este caso sí, nunca llega a tocar a la asíntota vertical, nunca la llega a tocar, ¿sí? La asíntota horizontal sí, el gráfico puede cruzarla más de una vez, infinitas, pero en la asíntota vertical no. La asíntota vertical, el gráfico se aproxima tanto, tanto, tanto como uno quisiera, pero sin tocarla,
¿sí? En este caso, el gráfico, por izquierda y por derecha, se va a más infinito, ¿sí? Como dice acá los dos resultados. Así que bueno, nada. Fíjese que también acá lo que nosotros estamos analizando es el comportamiento del gráfico de esta función en los extremos del dominio, ¿no? Porque el 0 es extremo del dominio. Y nuevamente, si quisiéramos saber qué pasa en los infinitos, en menos infinito y en más infinito, ahí, bueno, calcularíamos el límite con x tendiendo a menos y a más infinito, ahí estaríamos analizando el tema de las asíntotas horizontales. Y dentro del dominio, o sea, para los valores que están dentro del dominio, bueno, eso habíamos dicho que se analiza con la derivada, que es lo que vamos a empezar a estudiar a partir de la guía 5. Profe, Sí. el criterio sería entonces que nos tiene que dar lo mismo en los dos casos para que sea una asíntota vertical. No, 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 no. ¿Cómo lo mismo? No, no, para que tengas una asíntota vertical, alcanza con que alguno de los dos límites laterales te dé Sí. infinito. Acá te podría haber dado 4. Ah, ok. O quizás el límite ni existía, no importa. Con que uno de los dos límites laterales, uno solo, exista y dé más o menos infinito, eso ya es Ya suficiente es. como para decir que en este caso en x igual a 0 hay una asíntota vertical, ¿sí? Pero no Dale, es que gracias. tienen que ser los dos Ujú. iguales. Bueno, entonces, sigamos. Sigamos con el siguiente ejercicio. Bien, bueno, fíjense, miren, tenemos esta función ya la habíamos analizado para cuando estuvimos haciendo los límites en el infinito y asíntotas horizontales. Esta función ya había aparecido, entonces ahora vuelve a aparecer de nuevo. Eh, entonces, nuevamente el dominio de esta función son todos los reales menos el cero, ¿no? Porque en el exponente nos aparece una fracción, el denominador es x, bueno, el denominador no puede ser cero. Insisto nuevamente, ya lo repetí 1.000.000 de veces, el dominio lo escribimos como una unión de intervalos, así que nos queda de menos infinito a cero, unión de cero a más infinito. Entonces, nos vamos a concentrar en aquellos valores que son los extremos finitos. Con extremos finitos me refiero que no son los infinitos, ¿no? Porque esos son los que tengo en cuenta para los casos donde yo analizo el límite con x tendiendo a más y a menos infinito y si existen las asíntotas horizontales. En este caso, yo me tengo que fijar los extremos finitos, ¿sí? De los intervalos abiertos, que en este caso vuelve a ser cero. Así que tenemos un solo candidato a asíntota vertical, que es x igual a 0. Así que nuevamente calculamos el límite con x tendiendo a 0 por izquierda y por derecha. Empecemos por izquierda. Ah, y eso es otra cosa también, perdón. Cuando nosotros vamos a calcular el límite con x tendiendo a 0 por izquierda o por derecha, lo que nosotros tenemos que ver es lo siguiente. Fíjense que x es una especie, o sea, x tiende a 0. Para que tienda a 0 significa que puede tomar todos los valores que están en ese entorno de 0. Ahora, si acá yo tengo que tiende a 0 por izquierda, significa que puede tomar todos los valores que están, o debería tomar todos los valores que están a la izquierda de 0. Pero todos los valores que están a la izquierda de 0, ¿quién lo permite? Este intervalo. Si este intervalo no estuviese, yo no puedo calcular el límite con x tendiendo a 0 por izquierda. Imagínense que cada intervalo es una especie de riel, ¿sí? O sea, las vías de un tren. Entonces, y el límite es una especie de trencito donde yo hago tender la x, ¿no? Donde yo voy recorriendo las x. Entonces acá me está diciendo, acerca el trencito a 0, pero por izquierda. Bueno, pero para eso necesito las vías correspondientes. Bueno, este, este intervalo me lo está permitiendo, ¿sí? Porque acá yo tengo como una especie de vía en el cual yo puedo recorrer las x por izquierda hasta el 0. Si este intervalo no existiese y solamente existiese el intervalo de 0 más infinito, yo solamente podría calcular el límite con x tendiendo a 0 por derecha. Porque, insisto, ¿no? O sea, es como tener ese trencito donde yo ahora acerco ese trencito a través de las x
con valores positivos acercándome a 0, ¿sí? Por derecha, pero no lo podría hacer por izquierda porque este intervalo no existe. Es como que, ¡boom!, desaparecieron esas vías. Lo mismo al revés. Si este intervalo de 0 más infinito no existe, ¿sí? Y sí existe el intervalo de menos infinito a 0, solamente tiene sentido calcular el límite con x tendiendo a 0, pero por izquierda, ¿sí? O sea, eso hay que tener mucho cuidado. Yo puedo calcular los límites laterales por izquierda y por derecha cuando tengo esta unión de dos intervalos que me permiten acercarme a 0 por izquierda por acá, o sea, con este intervalo, y por derecha por acá. Y para ir cerrando esta aclaración, la función logaritmo natural de x está definida en el intervalo de 0 más infinito con 0 paréntesis, porque el 0 no está incluido, ya que no le puedo calcular el logaritmo natural a 0. Entonces, el dominio del logaritmo natural de x solamente consiste de este intervalo. Por lo tanto, solamente tiene sentido calcular el límite con x tendiendo a 0 por derecha, y no por izquierda, solamente por derecha. Bien, bueno, una vez aclarado eso, como en este caso tenemos que yo me puedo acercar a 0 tanto por izquierda porque existe este intervalo, como por derecha porque existe este intervalo, entonces bueno, ahora sí pasemos a calcular los límites laterales. Entonces el límite con x tendiendo a 0 por izquierda de g de x, ¿sí? Es el límite con x tendiendo a 0 por izquierda de e elevado a la 1 sobre x. Ahora bien, fíjense, acá ¿qué es lo que tenemos? X está tendiendo a 0 por izquierda, por lo tanto 1 dividido algo que tiende a 0 por izquierda significa que 0 está tomando, o sea, me estoy acercando a 0 con valores negativos, menos 0,1, menos 0,01, menos 0,0001 y así siguiendo. Conclusión, este resultado va a tender a infinito, pero con valores negativos. Entonces, ¿cuánto es e elevado a algo que tiende a menos infinito? Nosotros lo que sabemos, bueno, esto ya en realidad ya lo tiré como propiedad, ¿no? E es un número que es mayor a 1. Está elevado a un exponente que se está yendo a menos infinito. Bueno, de las propiedades que les tiré, eso se está yendo a 0. ¿Tenemos asíntota vertical en x igual a 0? Por ahora no, porque este límite me dio distinto de infinito. Para que aparezca una asíntota vertical, el límite lateral, alguno de los límites laterales me tiene que dar más o menos infinito, o infinito. Pero por ahora me está dando un número que es 0. Así que este límite lateral, ¿sí?, todavía no quiere que aparezca una asíntota vertical. Ahora veamos qué pasa con el otro caso, con el límite con x tendiendo a 0 por derecha. Entonces, tenemos el límite con x tendiendo a 0 por derecha de e elevado a la 1 sobre x. Y ahora sí, ¿no? Como x está tendiendo a 0 mediante valores positivos, 0,1 positivo, 0,01 positivo, cuando hago esa división, esto va a tender a más infinito. Y nuevamente, las propiedades esas que les di en la tablet, si yo tengo e que es mayor a 1, elevado a un exponente que tiende a más infinito, esto se está yendo a más infinito. Y en cierta manera ahora respondo una pregunta que me hizo alguna de ustedes, con que alguno de los dos límites laterales me dé más, menos, o infinito así a secas, con que alguno de los dos ya dé un infinito, entonces ya con eso nos garantizamos que en x igual a 0, en este caso, hay una asíntota vertical. De hecho, si nosotros volcamos esta información en el gráfico, vemos que por izquierda la función se está yendo a 0. ¿Sí? Esto le deja a ustedes, bueno, el análisis con una tablita o mirándolo muy en detalle, nos estamos acercando a 0, pero tomando valores positivos, y está bien, ¿no? Porque es una exponencial, y esto nunca puede acercarse a 0 tomando valores negativos, ¿sí? Así que me acerco a 0 tomando valores positivos, pero nunca llega a valer, o sea, acá en este punto, perdón, en x igual a 0 la función no está definida. Recuerde que el 0 está excluido del dominio. Y por izquierda, por izquierda me estoy acercando a 0. Y por derecha, vemos que la función se dispara para arriba, ¿no? Porque se está yendo a más infinito. O sea que efectivamente tenemos una asíntota vertical en x igual a 0. ¿Sí? Así que
fíjense que a medida que x se acerca a 0, acá le pifiaron. Yo lo copié como un nabo y acá tiene que haber un más. ¿Sí? Esto está mal en el apunte directamente. Porque yo me estoy acercando a 0 por derecha. Así que acá va un 0 con un más supraíndice, ¿sí? Eso corríjanlo si están tomando notas o están haciendo alguna carpetita. Entonces, cuando me acerco a 0 por derecha, 0 supraíndice más, vemos que el gráfico se va pegando a la recta de ecuación x igual a 0, que termina siendo la asíntota vertical, que en este caso coincide con el eje Y, ¿sí? Crece, 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 se va acercando y nunca llega a tocarlo. Así que, bien, bueno, ¿alguna duda con este ejemplo? Si ustedes vuelven al ejercicio este, pero considerando las asíntotas horizontales, límites en el infinito, habíamos visto que teníamos una asíntota horizontal en 1. Entonces el gráfico va a ser una cosa así, y después va a ser una cosa así, y después con las derivadas nos vamos a garantizar que esto siempre es decreciente, que no tiene ni máximo ni mínimo local, ¿sí? Eso es lo que está pasando en el interior del dominio. Pero en los extremos del dominio, vuelvo a repetir, prefiero, como ya les dije más de una vez, ser insistente y repetitivo, pero que les quede claro, estos análisis de asíntotas verticales y asíntotas horizontales, lo que nos está dando es información de la función en lo que está pasando en los extremos del dominio, ¿no? O sea, cuando x se va a menos infinito, cuando x se va a más infinito, y cuando x se acerca a 0, ya sea por izquierda o por derecha. Lo que pasa en el medio, esperaremos a la guía 7, estudio de funciones derivadas.